Muy buenos días y bienvenidos a nuestro culto de adoración de hoy día, la segunda semana de Adviento. Bienvenidos a todos los seguidores y estudiantes de Academia Cristo. Bienvenidos a todos los hermanos y miembros de la Iglesia Luterana Cristo que están por todos lados de Latinoamérica y los que están en Europa también. Y si usted es nuevo aquí, bienvenidos también. En el nombre de Dios Trino, nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestro texto de hoy viene del libro de Lucas, capítulo 3, de los versículos 1 hasta 6. Y voy a leerlos ahora. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Cuando uno está esperando la llamada de un amigo y sabe que va a llamar, ¿cómo es eso? Al principio uno está muy pendiente a la llamada, pero pasando el tiempo, uno empieza a distraerse viendo el Instagram o el Facebook. Vuelve a pensar en esa persona que va a llamar, pero pasado un poco más tiempo, hay muchas otras cosas que hacer y muchas otras cosas para uno preocuparse. Empieza a hablar con otros amigos, los familiares, y ya no vuelve a pensar en esa persona que va a llamar. Y cuando por fin llega la llamada, llega como casi una sorpresa inesperada por haber esperado tanto tiempo sin escuchar su voz. Hubo un tiempo en que la voz de Dios no se escuchó. En el Antiguo Testamento, Dios siempre hablaba por sus profetas. Si abrimos nuestras Biblias, nos damos cuenta que Malaquías fue el último profeta, el que escribió el último libro del Antiguo Testamento. Y de este libro viene una de las lecciones para hoy. ¿Y qué dijo Dios por la voz de Malaquías? Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Iba a venir otra profeta, un mensajero para preparar el camino del Señor, de Dios mismo. Entonces la gente esperaba ese mensajero y esperaba la voz. Y esperaba. Y pasaron 400 años esperando la llamada de Dios que venga. Mucho puede pasar en todo ese tiempo. A veces pensamos en los tiempos bíblicos como una época.
Pero eso realmente es un tiempo muy largo y mucho puede pasar en ese tiempo. 400 años es 2 veces el tiempo que Colombia tiene como país independiente. Mucho puede pasar y mucho pasó. En los tiempos de Malaquías, Israel ya había regresado a la tierra prometida. Los judíos estaban allá, pero vinieron los griegos con Alejandro el Magno y él conquistó todo el mundo conocido en ese tiempo y difundió la cultura griega. Por eso todos hablaban griego. Después vinieron los romanos y tomaron control de los griegos. Y los romanos siguieron en control por todo el Nuevo Testamento. Pero en ese tiempo, mucha cosa había pasado, pero no se escuchó la voz de Dios, no había ningún profeta. Y la gente seguía esperando. Pero ya empezaban a distraerse por las cosas del nuevo mundo. Eso es el contexto en que empieza nuestro texto de hoy. Y realmente el contexto en que empieza el Nuevo Testamento. Pero ya vino la voz. Lucas nos dice que en ese tiempo de los romanos, como ya escuchamos de Tiberio César, de Poncio Pilato, esos romanos, y también de Anás y Caifás, los líderes entre los judíos. Eso fue un tiempo real, un tiempo determinado, cuando apareció la voz y vino a Juan en el desierto. Él fue el mensajero prometido. Y sigue el texto, hablando de Juan. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan predicó un bautismo de arrepentimiento. Pero ¿de qué tenía que arrepentirse el pueblo de ese tiempo? Bueno, había algunos fariseos allá. Pero vamos a hablar más de ellos entre 8 días. Aquí la misma hora, mismo canal, que vuelvan para escuchar. Pero por ahora solo voy a decir que Juan tenía palabras muy fuertes para ellos. Entonces, para que vuelvan a escuchar. Pero también habían judíos allá que tenían que arrepentirse. Ya estaban empezando a distraerse con la cultura griega romana, volviéndose más griegos romanos y escuchando las voces alrededor. Ya empezaron a olvidarse de su Dios, no teniéndolo como número 1. Pero el bautismo de Juan era un lavamiento de estos pecados contra el primer mandamiento y los perdonó. Pero cuando llegó Juan, muchos no estaban listos para escucharlo, para escuchar su voz, ni estaban preparados para la venida de Cristo. Y ahora, ¿nosotros escuchamos su voz? ¿Nosotros estamos listos para la venida de Cristo? Bueno, miro alrededor aquí en el templo y ya está armada la Navidad. Toda bonita. Parece que estamos preparados. También el martes pasado no dormí nada por toda la pólvora que se hacía aquí. No sé cómo es donde usted vive. Pero ya sabemos que está aquí diciembre. Viene la Navidad. Estamos listos.
Solo le pongo esa pregunta. En toda esa bulla, ¿nosotros escuchamos la voz del mensajero, la voz que clama en el desierto? Si nos distraemos por todas esas cosas extras, no ponemos Dios como número uno. Y si en todas las festividades menospreciamos su palabra, estamos pecando contra el tercer mandamiento. Ahora, este diciembre, uno va a estar de paseo o con familia y va a perder de escuchar el culto. ¿Uno tiene que sentirse culpable por eso? No, eso pasa solo cuando nos vamos de paseo o si no estamos en culto, vayamos con Dios en nuestro corazón, que sigamos orando, que sigamos arrepentidos. Y así es como nos preparamos para la venida de Cristo. De eso fue el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento. Pero también fue un bautismo para preparar y para señalar el bautismo que iba a venir. El bautismo que Cristo iba a instituir. El bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo que nosotros conocemos, en que somos bautizados. Es el bautismo que Cristo mandó cuando, antes de irse, dijo a sus discípulos, incluso nosotros, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un bautismo de arrepentimiento que predicó Juan. ¿Y qué es arrepentimiento verdadero, según la Biblia? Podemos explicarlo con 5 palabras que empiezan con la letra C. Primero, tenemos contrición. ¿Qué es contrición? Contrición es cuando nos sentimos pesar por nuestros pecados, cometidos en palabras, acciones y pensamientos. Contrición. Después, el segundo C es confesión. Eso hacemos cada domingo en el culto. Oramos a Dios y pedimos el perdón de pecados. Pero eso no solo es para los domingos, es algo personal para cada día, para nosotros. Contrición, confesión. 3, y esta es clave. La tercera es confianza. Tenemos confianza en nuestro Dios y confiemos en lo que Él nos ha perdonado. No por lo que nosotros hemos hecho, pero lo que hizo Cristo con su vida y su muerte inocente y perfecto. Entonces, contrición, sentir. Confesión, confianza. Y después vienen algunos frutos. Cambio. Por nuestro arrepentimiento, Dios obra en nosotros un cambio de dirección. Ya que vivimos por el Espíritu, ya no volvemos a hacer las obras de la carne. Un cambio de dirección. Contrición, confesión, confianza, cambio y corrección. El pecado siempre lleva consecuencias para nosotros, pero a veces también para otro. Y cuando eso pasa, es nuestra responsabilidad a intentar reparar lo que se quebró. Entonces, por ejemplo, un mentiroso que es arrepentido va a volver a decir la verdad. Un ladrón que es arrepentido va a devolver
lo que robó. Así es el proceso de arrepentimiento, sintiendo nuestro pecado, confesando, confiando, cambiando nuestra dirección. Y este arrepentimiento debe ser parte de nuestra vida. Debemos vivir una vida del arrepentimiento. Eso es lo que predicó Juan en su bautismo de arrepentimiento. ¿Pero para qué? Nuestro texto dice que predicó un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. La gente que vino a Juan escucharon sus palabras, se arrepintieron, fueron bautizados y por eso, por el bautismo y por lo que escucharon, fueron perdonados. Como Israel, el pueblo de Israel fue llevado desde el desierto hasta la tierra prometida por el río Jordán. Por el mismo Jordán, ese pueblo estaba llevado de su desierto de incertidumbre y de pecado, y su desierto de distracción, a la tierra prometida de vida eterna y de perdón de pecados. Así nosotros también recordamos nuestro bautismo. Y en ese bautismo fuimos perdonados también. Como Pablo dijo a los Colosenses en capítulo 2. Ustedes fueron sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Pablo dice que en este bautismo, que fuimos bautizados, fuimos sepultados con Cristo y resucitados con Él. Nuestros pecados fueron perdonados. Y en este bautismo recibimos el Espíritu que obra en nuestros corazones. En el día de Juan, todavía no conocían el Espíritu Santo, porque todavía no se había revelado. Pero igual en su bautismo fueron perdonados sus pecados, porque así dice el texto. Porque su bautismo de Juan fue para el perdón de los pecados. Pero eso no significaría nada si no fuera por lo que señaló su bautismo y lo que señaló Juan. Como profetizó Isaías y como dice Lucas en el texto, voy a leer de nuevo. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Eso fue para señalar la salvación de Dios. La gente en ese día esperaba la venida de Cristo, pero no estaban listos. Sus corazones estaban como la vía de Santa Elena, si ustedes conocen Medellín. Es un camino de toda curva, toda montañosa. Pero Dios envió a Juan para preparar el camino, para hacerlo como el túnel a Río Negro, derecho y por medio de la montaña. Y como la luz al fin del túnel, llegó la salvación de Dios en la forma de un hombre que se llama Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Sabemos esto
y confiamos esto. Pero nosotros estamos listos para que venga de nuevo. Con este pueblo en el texto había pasado 400 años. Para nosotros han pasado 2000 años y seguimos esperando la venida de Cristo. Pero ya están aquí los señales. Ya va a venir pronto. ¿Estamos listos? La respuesta en Cristo es sí. Y mi oración este Adviento es que vivamos arrepentidos, porque así estamos preparados para la venida de Cristo. Y mi oración también es que escuchemos la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Amén. Amén. Ahora oremos la oración de la iglesia. Oh Dios, Padre Celestial, omnipotente y eterno, Creador de los cielos y la tierra, Escritor de la vida. Te damos gracias por haber escuchado tu voz, que nos habla por las palabras de las Escrituras. En ellas encontramos paz y esperanza en Cristo, y aprendemos cómo vivir según tu voluntad. Concédenos que siempre nos acordemos de nuestro bautismo, en lo cual fuimos lavados y por lo cual entró en nuestro corazón tu Espíritu Santo. En estos días, ayúdanos a preparar nuestros corazones para la venida de Cristo y no distraernos con todo lo mundial. Bendice esta Iglesia Luterana Cristo y todos sus miembros y sus casas y familias en donde que estén. También ponemos en tus manos a nuestros hermanos y hermanas que están enfermos. Oramos por los hermanos Cajas, por el tratamiento de Alejandra Restrepo de Medellín y Socorro también de Medellín. Oramos por el salud de Jorge, hermano de Juan García en México. Oramos por Mariano y Atanasio de Quibdó. Oramos por la papá de Doña Piedad, Nelly, la mamá de Ana y la misma Ana. Rocío, la mamá de Gloria Chica. Ponemos en tus manos también Luis Astudillo y Antonio Ullola, los padres de nuestros hermanos en Punta de Mata, Venezuela. Pedimos por Silvia y por Andrés y sus tratamientos médicos y oramos por la recuperación de la mamá de las hermanas Agudelo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, que es la salvación de Dios, para la gloria de tu nombre y todo según tu voluntad. Amén y amén.